Bendiciones. Bienvenidos a todos a esta reunión de oración profética, la primera del último mes, la primera de este último año 2023. Qué agradable, qué bueno haber llegado hasta este tiempo, este último mes de este año. Creemos que los que han oído la voz de Dios y han dispuesto sus corazones a experimentarlo, a obedecerlo, terminan el año desde un balance totalmente bueno, donde han aprendido a amar más a Dios que a sí mismos, donde han puesto el reino de Dios primero, su justicia se ha hecho ver, y muchas cosas que antes parecían importantes, aprendimos que no lo eran realmente, sino algo que tenía que ver con nuestro orgullo, pero que aprendimos que hay algo más valioso y es conocer a Cristo. Deseo que no solamente los hijos de la casa de Demir, sino que todo hermano en la fe que me ve, haya sido un año donde Cristo haya podido crecer una estatura más en cada uno de ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Un año donde podemos decir que la mano de Dios y su rostro nos ha complacido este año, cumpliendo la palabra que Dios habló a nuestro Padre el año pasado. Para este año, Dios ha mostrado su favor, ha mostrado su corazón paterno en todo el año. Como pastor en los jóvenes, les he dicho a ellos que haciendo un balance del año, las enseñanzas, hemos tenido poco más de 40 enseñanzas sobre la fe. Y los oí a ellos testificando de cómo hubo enseñanzas puntuales, que sobre todo fueron respuestas a oraciones que hicieron en secreto o a preguntas que hicieron, y cómo la enseñanza apareció para responderles, para hacerles experimentar a Dios cercano a ellos, y otros para animarse a caminar por la fe y lograr objetivos que parecían difíciles, imposibles, pero que hoy están siendo un milagro de lo que produce la fe cuando está puesta en Dios. Así que una alegría de que el año se termine habiendo aprendido y habiendo dejado ser enseñado por la palabra de Dios. Es una gran riqueza lo que proporciona las Sagradas Escrituras al lector, al hambriento de la voluntad de Dios. Es una riqueza inigualable, incomparable, que no se puede lograr alcanzar con dinero ni con ningún tipo de material, de bienes materiales, sino con el corazón que anhele verdaderamente obtener la revelación que hay disponible en la palabra de Dios. Así que hoy leí una frase que escribí hace unos años que decía: no todo el que sabe conoce, pero sí el que conoce tiene poder. Y me hizo meditar. No todo el que dice saber sobre algo conoce sobre el asunto, pero el que conoce, ese es el que realmente tiene poder. Siempre basándonos en los principios bíblicos, que la palabra conocimiento para la fe tiene que ver con la intimidad, con aquello que digo conocer. Nadie puede decir conozco sobre algo si no ha tenido un encuentro sobre eso, si no ha tenido una revelación personal en el corazón sobre eso. Si su entendimiento no se ha renovado acerca de lo que está hablando, no puede hablar que conoce. Puede saber del tema, pero no conocer. Y cuando lo conoces, es cuando el poder de esa palabra, de ese principio, se hace visible. Yo no quiero ser alguien que simplemente sabe de algo, quiero ser alguien que conoce y poder manifestar el poder de lo que conozco. Y quiero conocer a Cristo, quiero conocerlo más, no solo saber de Él, quiero conocer a Él. Y eso solamente pasa cuando mi corazón lo anhela ardientemente. El Señor vendrá y se hará conocer. Así que en este mes, que la palabra principal es la bendición de los mayores a los menores, acerca de pagar votos, acerca de ser persona de palabra, volvernos confiables, entre otros puntos importantes,
voy a tomar acerca de la bendición. Quiero hablarles porque únicamente tendremos 3 jueves disponibles para hablar sobre la intercesión, porque en el medio tenemos ahora ya el próximo domingo la cadena de Hanukkah, así que el próximo jueves estaremos en cadena. Recién el 21, que empieza el verano, estaremos retomando una enseñanza más en la intercesión, y luego el jueves 28 estaremos dando la última enseñanza de la reunión. Así que he dividido el efecto de la bendición en 3 puntos, aunque hay muchos más, pero he tomado los más importantes. Este primero que voy a hablar no es el primero en sí de lo que pasa cuando sos bendecido, pero ese primero que pasa cuando sos bendecido lo guardé para lo último, porque será el día en que se va a ministrar personalmente en casa, a nivel congregacional, a nivel a los hijos de la casa. Y ahí quiero compartir porque me gusta ver a la cara y a los ojos cuando se enseñan sobre estos tipos de temas, y ese primer efecto lo reservo para ese día y no voy a mencionar cuál es. El primero que vamos a ver hoy es acerca de el poder. Algo que la bendición proporciona cuando viene a tu vida es poder. Diga conmigo, poder. Es ser empoderado. Quizás una palabra que hoy se ha atribuido a un grupo, a un movimiento de pañuelos de X colores para que el que escucha entienda. Pero esa palabra empoderamiento no es propiedad privada de ese movimiento, sino que es una palabra que refiere a que alguien recibe algo de alguien más, recibe una capacidad para lograr cosas que hasta ese momento no podía lograrlo o se veía difícil que lo pueda hacer. Pero cuando pasa este efecto del poder de la bendición, la persona se encuentra con que ahora puede hacerlo. Y eso es algo muy importante, porque el ser y el estar bendecido no es cuestión de un momento, sino que es una posición. Diga conmigo, posición. Ser y estar bendecido es una posición espiritual. No tiene que ver con sentirse bendecido. No tiene que ver con que me parece que soy bendecido. Tampoco tiene que ver con decir soy bendecido. Lo que la bendición proporciona es una posición espiritual. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras que Dios tiene una relación con Abraham y lo invita a salir de su tierra y parentela, y conocemos esa historia, cuando Dios habla con Abraham, le promete algo, y para lo que le estaba prometiendo, que no era cosa menor, Dios le dice claramente a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Lo que Dios le proporciona a Abraham en esa promesa es una posición espiritual. Abraham recibiría, cuando es bendecido por Dios, cuando la mano de Dios viene sobre Abraham, la capacidad de producir, la capacidad de multiplicar, la capacidad de ensancharse, la capacidad de aumentar todo lo que tenga una medida previo a lo que Abraham haga después con eso, será aumentado, multiplicado, incrementado por causa de la posición espiritual. Vuelvo a repetir conmigo, posición. Una vez más, dígalo, posición espiritual. ¿Por qué remarco eso? Porque obviamente al ser ministro de una casa, estar bajo una casa paternal, apostólica y profética como es de Mir, servir en la casa y acompañar a nuestro apóstol, nuestro padre de fe a otros lugares y compartir las reuniones en diferentes lugares, noto siempre que la bendición es tomada como solo una frase, como si fuera un saludo evangélico, o solamente es tomado como un momento,
cuando te dicen te bendigo. Y el te bendigo lo toman como, vuelvo a repetir, como un saludo, como un buen deseo, como quien dice sé feliz. Pero nada más, nadie conoce o comprende que alguien te diga te bendigo está proporcionándote una posición espiritual para lograr objetivos difíciles e imposibles sin la bendición. Lo que pasa es que la gente cree saber, y es como lo que te dije al principio, saben pero no conocen. Pero cuando conozcan, entonces verán el poder que hay en la bendición. La bendición ejercida por personas que conocen lo que es ser bendecido, están posicionados, genera una influencia total sobre lo que hablan y sobre lo que tocan y sobre lo que pisan. Wow, diga conmigo, la bendición es una posición espiritual y es una sustancia que está conmigo sobre todo mi cuerpo. Porque note algo, el bendecido, lo que toca sus manos, lo multiplica, lo incrementa, lo ensancha, lo extiende. Lo que pisan sus pies, lo posee, lo gobierna, lo influencia. Lo que habla su boca hacia quien habla, hacia la persona o hacia una situación, genera gobierno, genera influencia. Por lo tanto, la bendición, además es una posición espiritual donde estoy sentado como un gobierno, también es una sustancia que está conmigo. No se puede ver, pero se expresa en lo que digo, se expresa en lo que toco, se expresa por donde camino. Por eso vas a encontrar en las Sagradas Escrituras frases o historias o palabras proféticas en las cuales te están mandando que hagas algo inusual, que vas a poseerlo de una manera inusual. Por ejemplo, pisando la tierra. Por ejemplo, poniendo tus manos. Por ejemplo, hablándolo. Por ejemplo, cantando. Por ejemplo, danzando. Y vos decís, en lo natural nadie puede adquirir una tierra, nadie puede adquirir un terreno, nadie puede vencer enemigos, nadie puede tomar algo que no tenía si no es poseyendo un nivel económico. Pero en la bendición no hace falta tanto la economía para poseer, sino el estar bendecido. Lo vuelvo a repetir, en la bendición no hace falta tanto la economía, sino el estar bendecido. No estoy diciendo que no es importante, estoy diciendo que no es lo fundamental para lograr cosas. Uno puede tener X cantidad de dinero, de finanzas, de ingresos, de poder adquisitivo, pero a medida que tiene, cuando estás bendecido no te condiciona a no poder alcanzar los objetivos, sino que por estar bendecido, eso que tenés, lo tenés en tu mano, lo podés hablar y podés hacer que incremente. Y no estoy hablando de hablar palabras positivas, no estoy hablando de encantamiento ni de hechizo, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando del saber, del conocer que estoy bendecido, actuar desde la posición del bendecido. Y es entonces donde veré el poder que se ejecuta. Cuando uno ve las proezas logradas por hombres o mujeres de fe, lo hicieron por la bendición que Dios le otorgó, esa posición espiritual, ese gobierno espiritual. No tanto por los recursos, aunque al final de sus vidas fueron hombres o mujeres que tuvieron muchos recursos, cuando lograron las proezas o empezaron a caminar en ese destino, no tenían mucho. Moisés empezó con una vara. David empezó con 5 piedras. Entonces tenemos que entender que cuando estás bendecido,
Tenés que conocer el poder que Dios te otorgó para poder manifestarlo y ver los resultados de la bendición. Oro y deseo que con estas 3 enseñanzas los bendecidos sepan pararse en el lugar que Dios les otorgó. Nosotros estamos bendecidos por Cristo y sentados con Él en lugares celestiales. Tenemos la bendición del Mesías, del ungido, de quien tiene el poder capaz de lograr todas las cosas y nos ha dado la posición espiritual en Él para gobernar, para que sea atado en la tierra y se ate en los cielos, para que se desate en la tierra y se desate en los cielos. Y esa bendición tiene una condición. Cada bendición que vemos que Dios otorga a una persona o a una nación, les pone una condición. Y ahí es donde a veces algunos dicen, no, entonces no, la bendición estaba lindo. Lo que la bendición podía hacer estaba bueno, pero si me vienen con condiciones ya no quiero. Y eso es lo lamentable de los que no van a experimentar el poder de la bendición por justamente no gustarle las condiciones. Pero es justamente las condiciones que Dios pone para probar el corazón de toda persona que quiera hacer uso de la bendición. Dios le pone la condición porque solamente la aceptan a la condición aquellos que realmente aman a Dios y entienden que el poder que van a recibir no tiene que ser el poder al que amen, sino a quien lo otorga. Y por eso la condición viene para que el amor del bendecido no esté en el poder y en las capacidades que tenga, sino en aquel que se le otorgó, que es el Padre Celestial. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. En la Nueva Versión Internacional me pueden acompañar, o en la traducción que tenga, siempre que sea Biblia cristiana. Dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto bajo juramento. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. La bendición te otorga poder para producir. Pero antes que Dios dijera a través de las Sagradas Escrituras que tenían una bendición para poder producir riquezas, que la riqueza tiene que ver con todo lo material, o sea, tenía la capacidad de lograr todo lo material. El Señor dice algo, Él pone la condición apenas empieza el verso 18. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para hacer las riquezas. Esta condición es, recuerda al Señor tu Dios. Toda persona que intente hacer uso del poder de la bendición sin obedecer la condición de recordar a Dios como autor de la bendición, es una persona que se verá restringida, no podrá hacer uso del poder de la bendición. Y es ahí donde la gente cae en la liturgia de tratar a la bendición solo como un saludo o como una frase o como un buen deseo, pero ignoran totalmente el poder y la posición espiritual de la bendición. Cuando Dios le dice a Abraham, serás bendición, no le dijo tendrás. Si Dios hubiera utilizado el término tendrás bendición, estaríamos hablando de otra cosa, que la bendición solamente es algo que tenemos. Algo que tenemos, que se puede estar con nosotros o no estarlo. Pero cuando le dice serás bendición, el Padre Celestial nos hizo entender que la bendición es una identidad o está relacionada a la identidad que tenemos con Él.
Así que la bendición me acompaña en todo momento. La bendición no está condicionada o anulada por las cosas de la vida o por las temporadas de la vida. Porque así como una identidad me hace ser todo el tiempo más allá de lo que viva o de lo que pase, así también la bendición está conmigo en todo momento y en toda temporada. Por eso el bendecido es alguien que está conectado a su identidad en Cristo. Por lo tanto, no es alguien solo que sabe que tiene bendición, sino que es alguien que al conocer su identidad ejerce el poder de la bendición. Y entonces vemos que son personas que saben que son hijos, que conocen su identidad y hacen uso del poder de la bendición, porque la condición con la que el Padre dijo que hagamos uso, que es recordarlo, está relacionado en esa identidad que tenemos. En esa identidad que tenemos intimidad y comunión con el Padre y estamos recordándolo todo el tiempo. Y entonces se legaliza el uso de la bendición. ¿Y cómo es alguien que tiene claro eso, que conoce que es bendecido, que tiene una identidad en Cristo, que tiene comunión con el Padre, que hace memoria de Él, que el poder de la bendición actúa a través de su vida? Porque es una persona que actúa, diga conmigo, actúa. Y en un momento, Moisés, saliendo con Israel de Egipto, se encuentra en el desafío del Mar Rojo. Y a Faraón con su ejército cambiando de opinión y queriendo venir a vengarse detrás de ellos. Y el mar era la verdad, un gran obstáculo para poder salir de ese problema. Y entonces Moisés hace lo que creyó conveniente, dijo: voy a orar. Y empezó a pedirle a Dios. Y dice que Dios le respondió: ¿qué haces clamando a mí? Dile al pueblo que marche y marcha tú con el pueblo. Le dijo: extiende tu vara hacia las aguas del mar y se abrirán y pasarán por seco. ¿Qué le hizo entender Dios a Moisés? Que la bendición que le había otorgado Dios, la posición espiritual, Moisés tenía que haber comprendido que con esa bendición debe actuar ante las imposibilidades que se presenten. ¿Por qué? Porque Moisés ya sabía que era voluntad de Dios que Israel salga de Egipto, que camine por el desierto y que llegue a la tierra prometida. El plan ya lo sabía Moisés. Moisés sabía que era voluntad de Dios. Entonces se presentan obstáculos y un bendecido no tiene que ponerse a orar. Sé que alguien dirá: no, pastor, ¿qué está diciendo? Escúcheme, préstame atención. Un bendecido que está en la posición espiritual, que conoce su identidad en Cristo, que tiene comunión con el Padre, que hace uso del poder de la bendición con legalidad, cuando sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, para la temporada que está viviendo, y se presentan obstáculos para resistirlo, para frenar el avance, no tienes que ponerse a orar a Dios pidiéndole ayuda o socorro. Tiene que actuar a través de ese poder que le es otorgado por estar bendecido y ordenar que se quite del medio de ellos el obstáculo que los quiere retrasar, porque sabe que ese obstáculo no es proporcionado por Dios, sino por el enemigo para intentar desanimar o confundir la fe. Pero el bendecido sabe que va por la ruta de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que se levante en contra tiene que caer en el nombre de Jesús. Y el bendecido tiene que actuar con la legalidad que hay en sus palabras, de ordenarle que se quite y se eche fuera. El Señor Jesús también lo habló. Le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le hablarán a este monte, le ordenarán que se quite y les hará caso. Y Jesús no es que se puso a que sus discípulos se pongan a mover montañas como un juego,
sino a enseñarles acerca de la autoridad y el poder que hay cuando estás bendecido. Tiene que quitarse los obstáculos. Jesús, cuando se encontró con obstáculos, que también son llamados tentaciones de Satanás, un momento cuando él habla de su muerte necesaria para el perdón de pecados, la redención de la humanidad, Pedro habla desde el lado sentimental, intentando poner cierta tristeza en Jesús, diciéndole: Señor, que no te pase tal cosa. Y Jesús, no dejándose enredar por las emociones, usa la autoridad y el poder de la bendición que él tiene. Y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dice. Y a Pedro le habla y le dice: y eso lo hablas porque tenés tu atención en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Jesús hizo autoridad y quitó el obstáculo emocional que quería frenar lo que debe pasar. Y eso a veces le pasa a la gente. Cuando Dios le pide que hagan algo y los bendice para que lo hagan, aparecen luego las personas emocionalistas a sus lados, intentando poner ciertos sentimientos para frenarlos. Y ellos, en vez de usar la autoridad, se dejan llenar de esas emociones y luego oran a Dios diciéndole por qué se sienten tan desanimados, por qué se sienten tan preocupados, por qué se sienten tan amargados, por qué se sienten enojados. Y Dios tiene que decirle: no tendrías que haber permitido que te hagan eso, tendrías que haber usado el poder de la bendición y decirle que callen sus bocas e ir en dirección de lo que Dios te habló. ¿Cuántos habrán sido frenados del otro lado? ¿Cuánta gente habrá quedado a mitad de camino de los propósitos de Dios porque ignoraron el poder de estar bendecido? Cuando estás bendecido y conoces el plan de Dios para tu vida, estás yendo en ese plan, todo lo que se levanta para frenarte tiene que recibir una orden del bendecido que se quite de delante de ti y se eche fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Porque la bendición de Dios es transferida de Él a nosotros. Por lo tanto, es la extensión de su corazón hacia nosotros. Él pone su mano sobre nosotros. Y cuando empezamos a caminar en esa posición espiritual, lo que sucede es que la creación responda favorablemente a nuestras vidas. No es por nosotros, porque está respondiéndole al Señor y a su mano sobre nosotros. No a nosotros que somos siervos, aunque somos hijos, obedecemos como siervos. No está respondiendo a nosotros como siervos, está respondiendo a la mano del Señor que está sobre nosotros. Eso lo tengo bien claro. Porque si yo me separo de la mano de Dios, no podré producir nada. Y es lo que el Señor les dice en los siguientes versículos a Israel y también a nosotros, de Deuteronomio 8, versos 19 y 20 en la NBI también. Dice: si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos y postrarse ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tus pasos. Vuelve a aparecer una condición para hacer uso y luego una advertencia. Si no haces memoria del Señor tu Dios, no lo recordás, sino que te olvidás de Él y empezás a poner tu adoración en las riquezas que podés lograr y empezar a endiosarlas, serás destruido. Y me gusta porque ayer nuestro apóstol, nuestro padre de fe, hablaba acerca de hacer memoria. Hablaba acerca de no olvidarnos del Señor. Hablaba de cómo cuando prometemos cosas y no cumplimos, dice que el Señor se enoja y destruye todo lo que podamos hacer. Y acá vuelve a aparecer. Cuando uno se olvida del Señor tu Dios, ya no puede hacer uso del poder de la bendición, sino que lo que empieza a pasar es destrucción. Y acá está el principio. Cuando estoy con su mano, estoy bajo la mano de Dios, hago memoria de Él,
Puedo edificar, puedo producir, puedo extender, puedo multiplicar lo que sea por ese poder. Pero cuando estoy fuera de su mano, solo produzco destrucción y aún yo mismo puedo ser destruido. Por eso, en este primer efecto de la bendición, tomemos el compromiso fiel de hacer memoria del Señor como el autor de la bendición. ¿Qué significa recordar? Significa tenerlo siempre presente en todo tiempo, ser consciente de Él. No olvidarme, ser consciente de Él. Así que no seamos olvidadizos, sino memoriosos de Dios. Y note que fue algo que el Señor Jesús también refirió en la Santa Cena cuando estableció el pacto en el pan y el vino. Él dijo, y hagan todas estas cosas en memoria de mí hasta que yo venga. ¿Por qué Jesús también coloca el que hagamos memoria, el que lo recordemos? Porque el hacer memoria, el recordar, ubica a mi corazón a amarlo a Él y no poner mi amor en lo que puedo hacer por la fe o por el poder que me otorgó. No poner mi amor en las cosas que poseo, sino poner mi amor en Jesús, en la persona que me lo otorgó. Mantenerme amándolo a Él. Y eso proporciona que me mantenga en esa posición espiritual. ¿Cuántos han caído de esa posición? Porque han vuelto su amor en lo que pueden producir y han dejado de amar al autor de la bendición sobre sus vidas. Saben que cuando Dios bendice a Abraham, le dice serás bendición, esa palabra ser tiene que ver con fuente. Y cuando hablamos de fuente en lo espiritual, estamos hablando de un recurso inagotable, de algo que continuamente hay, continuamente es, continuamente está presente. Cuando sos bendecido en Dios, haces memoria de Él, tenés intimidad con Él, la fuente siempre estará presente en tu vida. Por eso algunos dirán a veces, pero no me animo a hacer tal cosa porque no tengo, porque miro mis recursos y no me alcanzan, porque veo cuáles son mis ingresos y no puedo, porque veo cuál es mi estatus económico y nunca voy a poder llegar a un escalón más. Eso es poner tu atención en las cosas de la tierra. Pero cuando las pongas en las cosas del reino, conozcas que sos bendecido en Cristo, entenderás que hay una fuente inagotable en la presencia de Dios. Entonces no estarás viendo a cuál banco tocas para que te dé un préstamo, una hipoteca. No estarás viendo cuál concesionaria vas para poder adquirir el 0 kilómetro o a la tienda de autos usados para ver si puedes cambiar el tuyo por uno más nuevo, aunque esté usado. No estarás viendo, voy a ir cuando hacen cambio de temporada, así la ropa está más barata porque si no, no me puedo comprar nunca. Y dejar de poner la mirada en las cosas terrenales, sino ir a la fuente, a la comunión con el Padre. Y al Padre estar en comunión con Él. Amarlo, tener intimidad con Él, te hace mantener esa posición espiritual y entonces solo tienes que hablarlo, solo tienes que tocarlo, solo tienes que caminar. Y entonces la potencia de la bendición, el llevarejeja de Dios estará a tu favor. Y entonces cuando pongas tus manos no serán simples manos naturales, sino la legalidad de poseerlo en el nombre de Jesús. Cuando declares las palabras no serán simples palabras humanas vacías, sino palabras llenas de la potencia del Señor. Sino que cuando camines sobre los territorios no serán simples pies de hombre o de mujer, sino que será el caminar de un embajador del reino que está tomando posición del territorio. Cuando sos bendecido, sos consciente de una fuente inagotable que hay en tu vida.
Y a través de esa fuente inagotable, el Señor te da la capacidad de adquirir, de tomar, de alcanzar lo que sea necesario de acuerdo al plan de Dios para tu vida. Así que todos mis hermanos que ven, dejen de tener miedo, dejen de guardar sus deseos en sueños inalcanzables, pero hoy recuerden que eran y son bendecidos. Hagan memorias del autor, del Padre Celestial en Cristo que nos ha bendecido. Tengan comunión con Él, ámenlo a Él. Y ese poder será detonado a través de sus vidas y la bendición será notoria. Quiero que oremos en este momento. Quiero que esté dispuesto a renunciar a toda mentalidad que te habla lo distinto, que te dice que no, que la lógica, que las cosas como te enseñaron tus padres, que las cosas como dice el noticiero, como dice el gobierno. No. Esas mentalidades tienen que morir. Y tenés que buscar y anhelar de verdad, iglesia. Dios, que mi mente se renueve a una mentalidad de reino. Diga conmigo, de reino. Para comprender que tengo una posición espiritual al estar bendecido en Cristo Jesús. Y todo lo puedo por medio de Él. Y esa mentalidad se renueve en mi vida. Y ya empieza a hablar como un bendecido usando palabras de poder, diciendo que sea anulada en tu vida toda mentalidad de pobreza, de miseria, de insatisfacción, de frustración. Sea anulada toda mentalidad de inferioridad, toda mentalidad de esclavo, toda mentalidad de alguien escaso, limitado, imposibilitado. Se anula toda mentalidad formada por herencia de carne y de sangre. Se anula toda mentalidad de ir por los caminos de la tierra equivocados. Se renueva en mí una mentalidad del reino de Dios, sobre la cual el Padre coloca la corona del principado de su reino. Y sobre esta mentalidad del reino de Dios, soy consciente de que soy hijo del Padre, heredero de su reino, coheredero con Cristo Jesús, bendecido en Cristo Jesús y sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacerlo. Y aunque delante de mis ojos o de mis 5 sentidos la situación temporal quiera demostrar lo contrario, mis sentidos espirituales son conscientes de lo que Dios ha dicho que debe pasar. Y hablaré las palabras de acuerdo a la voluntad de Dios. Y extenderé mis manos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y caminaré de acuerdo a la voluntad de Dios con el poder de la bendición. Y todo lo que tocare, lo que hablare, lo que pisare, pasará a ser posesión nuestra en el nombre de Jesucristo. Ahora adoremos a Dios. Disponte a adorar a Dios. Disponte a adorar a Dios. Gracias, Jesús. Disponte a adorar a Dios. Y mientras adores, renuncia a esa mentalidad, porque de verdad hay que destrozar esa mentalidad estrecha y se crea una mentalidad extendida. Y tienes que anhelarlo, no solamente hoy, todos los días anhélalo. Dile: Padre, dame una mentalidad de tu reino.
para poder caminar en el poder de la bendición. Adoramos el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Adóralo con todas tus fuerzas. La adoración también es parte de lo que estamos bendecidos. No hay motivos para adorarlo, solo que lo amamos a Él. Dios te guarde. Dile al Señor que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh, esa posición espiritual caminamos, Padre Celestial. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te bendiga, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dilo, Señor. Amén. Afírmalo. Afírmalo con tu boca. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Afírmalo. Afírmalo en tu casa, en tu vida. Amén. Así es. Soy bendecido en Cristo Jesús. Dios te guarde, Dios me guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios me mira con agrado y me dé paz. Dile al Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Lo afirmamos en nuestra vida. Estamos bendecidos en Cristo y hay poder que se extiende para poseer las promesas del Padre en la tierra. Amén. Y extiéndete y ensancha el sitio de tu tienda. No seas escaso, porque te extenderás. Porque el poder de la bendición actúa en nuestras vidas. Mucho más grande de lo que podemos imaginar, pensar o llegar a pedir. Roche que te preya. Son reprendidos los espíritus que han limitado, estrechado la fe, la mentalidad, la condición del pueblo. Todo espíritu de pobreza, miseria, estrechez, limitación, inferioridad, ¡fuera! Que te cubra generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra, decláralo, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, de tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te
te ama, Él te ama, Él te ama. Amén, lo afirmamos. Hay un sonido que está rompiendo la quietud espiritual. Proshakandere preya, proshekendoro proya. Hay un sonido espiritual que rompe la quietud. Prosheketere brekendoro prosha. Proshakandarabaseketere bekendarabasaya. Robobose que te terebequendo robosa rabacaya. Broche que te terebequendo robosa catatarabasaya. Impremeya. Bros aquí en direpreya. Oh, brababase que terebecondo robos lerebequende rebeisa. Chocototoro robose. Lerebequendo robosa. Levanta tu mano porque vamos a profetizar y estamos profetizando, revelando lo que pasará en los próximos años, y los próximos 4 años serán años donde habrá oportunidad para que los bendecidos puedan adquirir terrenos, territorios, las promesas que Dios ha hablado acerca de tierras propias para levantar la casa de Dios. Aquello que Dios te ha profetizado, que adquirirías tu propia casa, que Dios te bendeciría con vehículos para poder trasladarte, porque Dios ha visto tus siembras, tus ofrendas, tu servicio, el sacrificio. Y Dios concede los anhelos de tu corazón, porque es parte de su voluntad para tu vida. Los próximos años vienen las oportunidades, por eso Dios nos anticipa que seamos conscientes de que somos bendecidos y actuemos como bendecidos, pero siempre haciendo memoria de Él y nunca poniendo nuestro amor en la bendición, sino nuestro amor en Él como fuente proveedora de esa bendición. El próximo año se tendrá que enseñar sobre los principios del reino y la gente deberá amoldar su mente de que el evangelio es un evangelio del reino y que Dios tiene leyes y principios, y cuando vivamos según ellos veremos la potencia de los cielos a nuestro favor. Nunca más volverás a una mentalidad en donde las cosas que pasan naturalmente condicionen tu estado anímico, tus pensamientos o los sueños, sino una mentalidad del reino de Dios en donde tú sabes que detrás de la lluvia siempre hay un sol que brilla, y que para el que tiene semilla, un cielo negro no es un mal tiempo, sino la oportunidad de germinar y prosperar y alcanzar cosecha. Así que te bendigo con esta palabra, que tu mente se renueve, pero debes anhelarlo todos los días hasta que veas cómo se rompen patrones de la conducta, hasta que veas cómo se rompen mentalidades viejas que deben quebrarse y te encuentres pensando como un hombre, una mujer del reino de Dios, poseyendo las promesas. Aleluya. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos estamos encontrando este día domingo, 10 de la mañana. Comenzamos cadena de Hanukkah, la fiesta de las luces, también de los milagros. Así que desde este domingo 10 de diciembre hasta el próximo domingo 17 de diciembre estaremos celebrando Hanukkah. Así que nos vemos ahí, a todos los hombres y mujeres de reino. Bendiciones.